Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy la corrección del examen que habéis hecho el primer parcial de psicobiología, hoy día 20 de enero de 2025. El modelo que voy a corregir yo es el modelo tipo B, pero te sirve para cualquiera mientras te hayas presentado esta primera semana. Tanto el A como el C tienen las mismas preguntas, solo que en orden diferente. Estas correcciones son correcciones a mi juicio porque todavía las plantillas no están. Las plantillas oficiales ya salen después de la segunda semana de exámenes. Entonces, lo hago por varios motivos. Primero, para aliviar la incertidumbre, voy a ir explicando cada una de las preguntas y luego también te puede servir de repaso si te presentas a la segunda semana, si te presentas en septiembre o cualquier otro curso. Cuando hay actualizaciones, en el momento en el que ya salgan las plantillas, cualquier pregunta anulada, cualquier, lo que te digo, modificación, todas las actualizaciones las tendrás junto a este vídeo, ¿vale? Ya sea en la parte de arriba, en comentarios, en la descripción, estará siempre al día. Y bueno, yo doy clases de esta asignatura de psicobiología, de ahí que haga las correcciones. También doy de otras asignaturas de la UNED, como pueden ser psicología del aprendizaje, psicometría, todas las de estadística, diseños de investigación, análisis de datos y como he dicho también, aprendizaje. Y bueno, puede que vaya incorporando alguna más, así que si entras en mi página web, en carolinalife.es, tienes ahí todos los detalles. Ahora sí, vamos ya con la corrección. Y empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál es el principal objetivo de estudio de la psicobiología? Entonces, dice, estudiar los procesos mentales sin considerar el comportamiento. Por supuesto que el comportamiento es importante, así que está descartada. La B, analizar el comportamiento humano y los procesos mentales que lo sustentan. Perfecto, perfecto. Esta nos cuadra muy bien. C, investigar las influencias culturales en el comportamiento humano. No, ¿vale? La psicobiología no iría por esto. La D, evaluar las teorías filosóficas relacionadas con la psicología. No. Así que yo aquí, en esta, marcaría la B de Barcelona. 1B. Esta pregunta la enmarco dentro del tema 1. Bien, seguimos. Vamos con la pregunta número 2, que nos dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de interacción intralocus? Yo, como voy haciendo correcciones de otros años, te recomiendo que las veas porque como voy haciendo repasos y cosas, te pueden servir de cara a tu estudio. En este caso, hablé de este tipo de relaciones. Además, tengo un vídeo sobre la heredabilidad, el concepto de la heredabilidad, que te lo pondré también por aquí para que lo puedas ver. Y esto es donde tratamos el tema de la interacción intralocus o interlocus. Vamos a ver cómo sería para que lo entendamos. Tenemos, aquí están la representación de los dos cromosomas. Cuando tenemos que en el mismo sitio, en el mismo locus, aquí hay un gen y aquí hay otro, la interacción que se produce entre ellos es dentro del locus, por lo tanto es intralocus. Intralocus es cuando tenemos relaciones de dominancia. Un alelo va a ser dominante y otro va a ser recesivo. En el momento en que tengamos dos alelos dominantes, no hay conflicto, los dos dan la misma información, pero cuando tenemos un dominante y un recesivo, pues la información que va a expresarse es la del dominante. Cuando depende ya de genes la interacción de diferentes sitios, de diferentes locus, esto ya es el plural, que es loci. Y ahí sí tenemos interloci, que sería la epistasia. ¿Vale? Y luego ya la aditividad, si es que son varios alelos, y la suma de todos ellos es lo que nos confiere la apariencia, el fenotipo del que estemos hablando. Entonces, la pregunta número 2 sería, dice, intralocus, fenómenos de dominancia. Correcto, de dominancia. Los demás estarían descartados. Epistasia no, cuantitativos poligénico tampoco. Vamos con la 3. La 3 dice, en un estudio con gemelos, las correlaciones para un rasgo en gemelos monocigóticos criados juntos y gemelos dicigóticos criados juntos. Entonces esto es realizar cálculo. Bueno, pues nos vamos ahí y tenemos que me está diciendo que tengo la correlación, es decir, la correlación como Pearson que tenemos aquí, que se ve así bien. Nos dice que para los monocigóticos criados juntos sería 0,8 y para los dicigóticos criados juntos sería 0,5. Bien, nos preguntan por la heredabilidad en sentido amplio de este rasgo. Varias cosas. Nos están hablando de un rasgo en concreto, uno, y para ese rasgo nos aportan dos datos. Y en este caso tenemos que utilizar la fórmula de Falconer.
que nos da efectivamente la heredabilidad en sentido amplio. Me hubiera dado igual si me hubieran dicho que están separados, ¿vale? La fórmula de Falconer también funciona. Entonces tenemos 2 por la correlación del monocigótico entre la del dicigótico, es decir, nos sale 0,6, que sería la B de Barcelona. Ya tenemos, por lo tanto, que la 3 marcaríamos la B de Barcelona. Muy bien, vamos con la 4. La 4 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de la especiación simpátrica? Simpátrica significa misma patria, ¿vale? Misma patria. Bien, esto nos da pistas. Dice, ocurre únicamente a través de barreras geográficas. Si hay barreras geográficas ya no podríamos considerarlo misma patria. Eso sería alopátrica. Así que la A no. La B es más común en animales que en plantas. La alopátrica sí que es más común en animales que en plantas. La simpátrica es más común en plantas. Porque la alopátrica sí que necesita que haya una diferenciación geográfica, además de una divergencia genética. Bien, la C dice, puede verse favorecida por la poliploidía, que esto fundamentalmente las plantas, ¿no? Ellas mismas duplican y cruzan sus propios gametos, de esa forma, empezando con tener, por ejemplo, con ser diploides, pues pueden ser cuatriploides, de ahí la poliploidía. Pues sí, requiere aislamiento gamético, y dice aislamiento gamético. No es necesario porque ellas se fecundan a sí mismas. Así que nada, la C de casa. ¿Vale? Esta, la C de casa. 4C. Y no he dicho nada, pero nos vamos a marcar las demás. La 2, esto es del tema 2. Y la 3, esto es del tema 3. No, heredabilidad, sí, del tema 3. ¿Vale? Y la 4, esto es del tema 4. Seguimos. Vamos con la 5. La 5 nos dice, la enzima que durante la replicación del ADN separa las bases nitrogenadas es la que va cortando los enlaces de hidrógeno, helicasa. ¿Vale? Esta es la helicasa. En las demás, pues tendríamos la ADN polimerasa en la duplicación o replicación del ADN. La ARN polimerasa en la transcripción crearía el AR mensajero primario, ¿verdad? Que luego de ahí sacaríamos los intrones, se quedarían solo los exones y sería el maduro. Y la primasa, este es el que incorpora el cebador, gracias al cual la cadena que está en un orden diferente por el cual la ADN polimerasa no puede realizar esa copia directamente, pues gracias a esos trozos creados por el cebador se puede ir creando lo que vamos a llamar después la hebra retrasada, ¿vale? Bien, entonces esto lo vemos en el tema 2, la 5, la A. Bien, vamos con la siguiente, la 6. Como sabemos, la impronta genómica consiste en la inactivación de genes en función del sexo del productor o productora de gametos. Vale. Teniendo en cuenta este fenómeno, en el caso del síndrome de Angelman, además de producirse una deleción, vale, dos conceptos importantes aquí. Angelman. Cuando se da Angelman, lo que hay es una deleción. ¿Quién aporta ese cromosoma en el cual se han perdido genes? Deleción del de la madre, ¿vale? Es el de la madre el que falta. Por lo tanto, el que queda, que es el del padre, es el que da realmente el problema, ¿vale? Para que lo entendamos así. Bien, entonces, dice, la A, se han inactivado los genes correspondientes al cromosoma del masculino. Dices, vale, porque los de la madre no están y resulta que son los del padre los que están inactivos. Bien, la B, se han inactivado los genes correspondientes al cromosoma 15 femenino. A ver, si yo he perdido parte, no es que estén inactivos, es que directamente no están. No hablaríamos de inactividad, hablaríamos de ausencia, ¿vale? Entonces, la B, quiero decir, no es, porque la inactivación es en el que queda. De ahí lo que decíamos que es quien da el problema realmente. Es decir, si heredamos los dos del padre, tenemos Angelman. De la misma manera, si heredamos los dos de la madre, el 15 es cuando tenemos Prader-Willi, ¿vale? Bien, entonces esta sería la A, vamos a leer las demás, se han inactivado los del padre, porque atención, el tema de inactivar no dice que haya ausencia, ¿eh? La C, se han heredado de la madre las dos copias del cromosoma 15. Si se hubieran heredado las dos copias del cromosoma 15, entonces tendríamos Prader-Willi. Y la D, el óvulo de la progenitora que fue fecundado carecía
completamente de núcleo, ¿no? Entonces esto es cuando solamente tendríamos la información, por ejemplo, del espermatozoide, que ¿vale? Esto cuadraría con una impronta genómica, ¿vale? Pero aquí, en este caso, no tendríamos feto, ¿no? Tendríamos únicamente la placenta. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del Angelman, aunque sí tiene que ver con el tema de la impronta genómica, ¿vale? Entonces, esto lo vemos en el tema 2. La 6, la A. ¿Vale? Vamos con la 7. La 7 dice, suponga que dos personas de distinto sexo y que son heterocigóticas, es decir, tenemos un alelo dominante recesivo para cada uno, tienen hijos sin saber que son portadores de genes que predisponen a la aparición de depresión a partir de los 65 años, por la acción sinérgica de la E minúscula y la F mayúscula. Teniendo en cuenta estos datos, indique la probabilidad que tiene la descendencia de esa pareja de ser portadores de esta enfermedad. O sea, me está preguntando por la probabilidad que tiene la descendencia de ser portadores. Bien, vamos con el desarrollo. Yo aquí en esta, lo que hago es decir, bueno, dice que son heterocigóticos y me hablan de los genes E y F. A mí me resulta más cómodo trabajar con lo que ya conozco, así que me lo simplifico y trabajo con A y con B. Bien, entonces me están diciendo que son portadores de la depresión y me están diciendo si son portadores significa que ellos no tienen es la depresión. Bien, dice que es una sinergia, es decir, trabajan conjuntamente, o sea, podríamos hablar de epistasia, el A minúscula y el B mayúscula. Entonces esto te convierte en portador. Bien, vamos a continuar. Entonces yo voy a cruzar a dos heterocigóticos, recuerda que yo lo que he hecho es pasarlo a unas letras que estoy más habituada, así que de una manera yo siempre intento simplificarme las cosas. Recordamos aquí, tengo como siempre voy a tener dos, ¿vale? Siempre vamos a tener un par de alelos, pues esto lo elevamos en función de los genes. Si yo tengo 2 alelos elevado a 2 genes, tendremos 4 gametos. Te lo digo también numéricamente por si te ayuda de cara a repaso, ¿vale? Entonces, si me van a salir 4 gametos, como lo vemos aquí, 1, 2, 3 y 4, pues yo cruzo 4 gametos de uno y 4 gametos del otro y me sale 4 por 4, 16 descendientes diferentes. Bien, ahora de aquí tenemos que buscar a los que tienen A minúscula, B mayúscula. Vamos con mucho mimo y amor tranquilamente. He puesto de verde los que no serían portadores ni enfermos. Entonces aquí digo, vale, tengo aquí nada, aquí sí que tengo A minúscula, B mayúscula, portadores, A minúscula, B mayúscula, ¿vale? Portador, este nada, este tampoco nada, A minúscula, B mayúscula, este tampoco nada, este sí tendría aquí también, este también, este es el que genera conflicto, ¿vale? Esta pregunta para mí no está bien, para mí la resolución no está entre las alternativas de respuesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta de aquí se entiende de que si hay una sinergia y te convierte en portador tener estos dos alelos, pues comprendo que tener todos, es decir, tener la otra pareja también así, ya no es que te convierta en portador, es que directamente vas a tener la enfermedad, la depresión de la que se está hablando a partir de los 65 años, ¿no? Bien, entonces lo que estudiamos en esta asignatura es que las personas enfermas evidentemente portan estos alelos, pero no se las llama portadoras, se las llama enfermas. Y aquí me han preguntado por las portadoras. Vamos a volver a la pregunta. Indique la probabilidad que tiene la descendencia de esa pareja de ser portadores de esa enfermedad. Portador, portar no es padecer. Y uno puede decir, bueno, pero es que quien es enfermo también lo porta, correcto, pero en esta asignatura los conceptos que se han manejado es que los portadores son los que no la padecen. Yendo ahí, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si no he hecho el cruce mal y basándome en los criterios, en estas premisas de las que parto de la información, a mí me salen 8 de 16. Que si cuento la persona enferma aquí me salía 9 y entonces tengo una alternativa que dice 9. Vale, yo puedo entender que muchas personas hayan marcado 9. Yo considero que esta pregunta se tiene que anular y lo digo tal cual, porque las opciones de respuesta son o 5, o 7, o 9, o 4. Y para mí son 8 de 16. Y si esto lo simplificáramos, sería 4
entre 8. Y si lo simplifico más, sería 2 entre 4. O sea, que ninguna de las alternativas de respuesta aparece por ahí, ¿vale? ¿Sí? Así que nada, esta para mí la 7 la considero candidata a reclamarla. O sea, yo honestamente, o sea, yo es que me niego a poner B porque atendiendo a lo que hay, esta no tendría respuesta. Vamos con la 8. Vale, entonces la 7 la encajamos dentro del tema 2. Vamos con la 8. La 8 dice, en una familia dada, la abuela materna era daltónica, mientras que su marido no lo era. Bueno, nos vamos otra vez al desarrollo porque esto es un cuento muy interesante, ¿vale? Que nos van a plantear aquí y nos van a decir, la abuela materna era daltónica. Abuela daltónica, le pinto y pongo que es daltónica. Bien, mientras que el marido no lo era, es decir, sano, estupendo. Este matrimonio tuvo 3 hijos, nos dice 2 varones, 1 y 2 y una mujer. Aquí la tenemos. Los 2 chicos eran daltónicos. Muy bien, efectivamente, daltónicos. La hermana no lo era. Pero que sabemos que la hermana sin duda está sana, pero es portadora. ¿Vale? Es portadora, entonces yo aquí ya le añado el puntito porque esto es la representación gráfica de ser portadora. Bien, esta chica en un momento de su vida decide tener hijos con un varón que tenía el mismo genotipo respecto al daltonismo que su padre. Entonces, si el padre está sano, pues con el que ella se va a juntar para tener hijos también lo está. El primer hijo de la chica y su pareja fue daltónico. El primer hijo daltónico. Bien. Ella quiere tener más descendientes, pero se pregunta por la probabilidad de que, si fuera varón, estuviera sano. Esta pregunta es una pregunta que involucra una probabilidad condicionada. Si has estudiado Introducción al análisis de datos, ahí lo vemos muy bien. No me está preguntando por todos los descendientes. Me está diciendo, oye, si es varón, me está condicionando a varón. Las chicas las descarto, no me interesan en mis cuentas. Si es varón, ¿qué probabilidad hay de que esté sano? Entonces, nos hacemos nuestra tabla. Lo primero sacamos, evidentemente, el genotipo que tiene. Si la madre es daltónica, significa que la madre era X con E de la enfermedad, X con E de la enfermedad. Tú puedes poner la D de daltonismo como tú veas. Si el padre es sano, forzosamente, como es una enfermedad ligada al sexo, él debe tener los 2 cromosomas totalmente sanos. Bien, ¿qué ha pasado? Que la madre sí o sí pasa a todos, a los hijos y a la hija, pasa el de la enfermedad. El padre va a repartir la I a los hijos, de ahí que sean hijos, y entonces eso hace que no puedan contrarrestar y los 2 sean daltónicos, pero a ella lo único que puede pasarle es la X que tiene bien, y esto hace que ella sea portadora. El chico veremos que es XY, entonces tenemos aquí que de ella, pues ella puede tener gametos X y XY. Y el chico que es sano tiene X y tiene Y. Hacemos el cruce y recordamos que las chicas no me interesan. ¿Me interesan quién? Si es un chico, ¿qué probabilidad tiene de estar sano? Entonces, el sano lo tendríamos aquí, es 1 entre 2, es decir, el 50%. Si hubiéramos tenido en cuenta a todo el mundo, hubiéramos dicho 1 entre 4, 25. Pero no es correcto porque no es lo que me preguntan. Me están condicionando a que sea varón. Entonces es la A, 50%. La 8A. Entonces aquí tenemos 8A. Y esto lo tenemos en tema 2. Muy bien. Seguimos. Nos vamos con la pregunta 9. Y tenemos, en la pregunta 9 dice, una especie de planta. El color de las flores está determinado por un gen con 2 alelos y tenemos A1 y A2 y cada copia 2 unidades. Vale, pues vamos a ver mi desarrollo. Vale, vamos a ver mi desarrollo. Aquí lo tengo. Entonces, una especie de planta nos dice que tenemos A1 y A2 y que el A1 tiene 2 unidades de color y que el A2 pues no tiene ningún valor aditivo, tiene 0 unidades. Entonces yo lo que hago es, de nuevo, me lo simplifico. Me lo simplifico básicamente porque si no aquí ya tengo 4 letras, ¿no? 4 símbolos más que letras, y yo lo reduzco a 1, ¿vale? Por claridad. Repito que podemos hacerlo con el A1, A2 tranquilamente, depende del día, pues elijo una cosa u otra.
Entonces, el que yo he elegido que va a ser el A mayúscula, pues me dice que me da 2 y el A minúscula me dice que me da 0, ¿vale? Y nos dicen el color fenotípico de las flores depende exclusivamente de este valor genotípico. Y según la siguiente escala, que tienen 0, 0, los dos 0, 0, pues ella es blanca. Que tienen 2 unidades, pues son rosadas, porque tenemos una de 2 y otra de 0, pues 2. Que son 4 es porque tenemos rosa intenso, y aquí tendríamos rosa intenso. Esto es un ejemplo de la herencia intermedia o dominancia incompleta, ¿no?, que vemos en el tema 2. Bueno, si cruzas dos plantas que son heterocigóticas, ¿cuál será la proporción fenotípica de la apariencia esperada en la descendencia? Bueno, pues lo que vamos a hacer es cruzamos. Aquí de nuevo, para hacer los gametos, recordamos que es 2 elevado a 1, 2 gametos, pues si te puede ayudar todo esto. Los descendientes gameto por gameto, pues tengo 2 por 2, tengo 4 descendientes diferentes. Entonces, o la A mayúscula por un lado, o la pequeñita, sino A1 o A2, ¿vale? Y lo mismo por este lado. Hacemos el cruce y correlacionamos con el fenotipo. Entonces, esta me va a dar 4 de intensidad, rosa potente, esta me va a dar rosita, va a quedar 2 de unidades y esta va a quedar 0. Entonces, a nivel de apariencia, tengo una que va a ser rosa intenso, 2 que va a ser clarito y 1 que va a ser blanco, ¿vale? Genotípicamente también se coincide, tendremos una homocigótica dominante, una homocigótica recesiva y 2 que son heterocigóticas. Esta es la proporción que se nos facilita en la A. Tenemos una blanca, 2 rosadas claras y una rosada intensa. La B dice una blanca y 3 rosadas intensas no, 3 rosadas claras y una intensa tampoco, y que todas serán rosadas claras, pues tampoco, ¿vale? Entonces, la 9, la B. Marcamos 9, ¿qué digo B? A. La 9, la A, ¿vale? La 9, la A. Y esto, a ver, esta pregunta se enmarca en el tema 2 en el sentido de la herencia intermedia incompleta, pero también valdría para el tema 3 por todo el 4 del genotipo. Así que dices, bueno, tanto sabiendo el 2 o el 3 nos valen. Vamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice: ¿cómo se puede calcular la heredabilidad a partir de la evaluación del efecto de la cría selectiva sobre un rasgo fenotípico? Cuando hablamos de la cría selectiva estamos hablando de la heredabilidad en sentido estricto. Y esto es una división, la respuesta de selección en función del coeficiente de selección. ¿Cuánto hemos elegido aquí? Bueno, pues entonces la A dice dividiendo respuesta de selección entre la varianza genética. No. Dividiendo el diferencial de selección S entre la respuesta de selección. No. Dividiendo la respuesta entre el diferencial de selección, la diferencia, dicho coeficiente de selección, no. Eso es asociado a la eficacia biológica. Bien, que tiene el mismo símbolo S. Respuesta de selección entre el diferencial de selección. De cuánto había en el original, no, cuánto cojo menos el original. Perfecto. Entonces, ya tenemos que esta es la 10, es la C de casa, y esto es tema 3. 11 dice: ¿cuál es la diferencia principal entre los genes parálogos y ortólogos? ¿Vale? Esto ya nos enmarca en el tema 4. Bueno, pues ortólogo hago lo mismo que los otros, conservo la misma función. Parálogo, par, hay una duplicación y hay una nueva función. Entonces, los genes parálogos son siempre responsables de funciones idénticas. No, parálogos, nueva función. Los ortólogos no. La A eliminada por esto. B, los genes parálogos descienden de un gen ancestral común, ¿no? De ahí los homólogos, y han adquirido nuevas funciones, ¿vale? Se produjo una duplicación y de ahí una nueva función. Me cuadra. Dice aquí, los ortólogos conservan la misma función que ese gen ancestral. Sí. La C dice: los genes ortólogos solo se encuentran en plantas, mientras que los parálogos solo en animales. Bueno, ya vemos que nuestro sistema nervioso central tiene todo que ver con unos genes muy importantes ortólogos, así que de eso nada, ¿vale? La D, los genes parálogos se producen únicamente a través de mutaciones, mientras que los ortólogos únicamente a través de duplicaciones. A ver, una duplicación puede ser considerada una mutación, ¿vale? Con lo cual son los parálogos los que se duplican, los ortólogos se han quedado igual. Nada, la única que tiene sentido es la B de Barcelona, la que es correcta, 11, B de Barcelona. Vamos con la 12. Dice: ¿qué caracteriza al canto de las aves según la etología?
Vale, pues aquí dice, es un comportamiento completamente innato. Bueno, es completamente innato, por ejemplo, para el cuco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el canto de las aves, si me dice completamente innato, no me está especificando si es para todas o no, pero sí puede parecer que me esté diciendo todas, cuando no es todas las aves. Seguimos. B, es aprendido durante un periodo crítico. Bueno, con la mayoría parece que sí. La C, depende exclusivamente de la experiencia social. Depende exclusivamente de la experiencia social. Esto no es verdad porque, de nuevo, el cuco en su caso sí que es innato. No necesita un aprendizaje. O sea que esta no. La D es igual en todas las especies cantoras. Tampoco es igual, sino que depende de cada especie. Entonces aquí nos quedaríamos entre la A y la B. Es verdad que las dos están afirmando cosas que tendrían que tener cierto apunte. Es decir, en algunos casos es un comportamiento completamente innato, como el del cuco, y en otros casos es aprendido durante un periodo crítico. Entonces, yo me decanto por elegir la B de Barcelona porque, bueno, sí que se hace especial hincapié en el tema de la importancia de un periodo crítico, ¿vale? Por ejemplo, el pinzón tiene que aprender a cantar en el momento en el que sus testículos descienden, ahí es cuando se están liberando las hormonas, todo esto, y ahí es cuando se produce, ¿vale? esa cristalización a partir de ahí. Si en ese momento no él que está descendiendo los testículos y ese momento hormonal no es cuando él practica ese canto, pues ya no cantará. Lo mismo podemos hablar, pero en su caso sucede bastante antes, del gorrión de corona blanca, que en su caso tiene que escuchar a otros cantar. Y en el momento en que llega la pubertad, ¿vale? En ese momento él practicarlo. Esa combinación importante, pues claro, tiene también el hecho de que vaya a poder cantar como debe de ser. Si no, tendrá un canto un tanto defectuoso, que no se habrá desarrollado por completo, ¿vale? Entonces, claro que estamos viendo que sí que hay un periodo crítico para estos pájaros, pero claro, el cuco aquí ¿dónde entraría? Entonces, bueno, la que tiene más argumentos para elegirse sería la B de Barcelona, pero realmente debería dejarse marcado que en la mayoría de casos o en algunos casos debería haber un apunte dejando claro que no es siempre ni de una manera ni de la otra manera. Pero bueno, entonces este es tema 5, ¿vale? Vamos con la 13. La 13 dice, suponga que investigándose un determinado gen con dos alelos, uno dominante y otro recesivo, en una población de 12.000 personas, bueno, pues nos vamos al desarrollo de este. Y aquí lo que tengo es que tenemos 12.000 personas, como estamos hablando, lo vemos aquí claro, de la genética de poblaciones, pues me lo pongo en las columnas. Las personas que tenemos, las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas. Homocigótico dominante, heterocigótico, homocigótico recesivo. Entonces nos dicen que el total son 12.000 personas. Bien, 6.000 se encuentran en homocigótico dominante. Vale, 1.200 homocigótico recesivo, 1.200. Lo que nos da una diferencia de 4.800 para los heterocigotos. Bien, ¿cuál es la frecuencia del alelo recesivo de esta población? El alelo recesivo, pues sería el que yo he asociado a 2, Q. No me dice que está en equilibrio. Al no decirme que está en equilibrio, ¿vale? Utilizo esta fórmula de aquí, que cogería el homocigótico recesivo y la mitad del heterocigótico. Bueno, pues tengo que son 1.200 entre 12.000, me sale que es 0,1. Yo sé que la suma de las frecuencias genotípicas siempre suma 1, siempre. ¿Está en equilibrio o no? Y me aprovecho de que tengo 6.000 entre 12.000 para decir que esto será 0,5, ¿vale? Pues 0,5 y 0,1, 0,6, la diferencia 0,4. Otra forma, pues coger 4.800 y dividirlo entre 12.000, y ahí nos saldría en 0,4. Pues cogemos el 0,1 y le sumamos la mitad de 0,4. Entonces 0,1 más, ¿vale? 0,1 más 0,2, pues 0,3. La 13, la B de Barcelona. Vale, 13, B de Barcelona. Perfecto. Vamos con la 14. Las alas de las aves, como las de una golondrina y de una mosca de la fruta, son un ejemplo de... Vale. Para poder hablar de por qué nos diferenciamos o somos bastante similares en función de ciertos rasgos, de ciertas características, tenemos también que atender a la proximidad genética, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una golondrina y una mosca.
Las dos tienen alas, es una forma de solucionar la locomoción aérea, ¿no? La golondrina es un ave, es decir, está dentro de los vertebrados. Cuando llegamos al segundo parcial y nos veamos dentro del tema 10, todo esto lo vamos a ir viendo muy clasificado, muy bien, para saber dónde la referencia de dónde está cada uno. Entonces, dentro de los... A ver, la golondrina aquí. Dentro de los vertebrados, pues tenemos primero los peces, luego tenemos los anfibios, después tenemos los reptiles. Ahí es cuando vendrían las aves. Y después de las aves es cuando ya vienen los mamíferos, ¿vale? O sea que en proximidad las aves se aproximan bastante a los mamíferos. Sin embargo, las moscas son invertebrados. Entonces son insectos, ¿no? Y están muy alejados, por tanto, a nivel genético de las golondrinas. Esto hace que cualquier similitud que pueda haber entre ellas no va a ser cuestión de la herencia, no van a ser homologías. No van a ser homologías, van a ser analogías, ¿vale? Han llegado a la misma solución para un mismo problema. Bien, entonces, la dice evolución convergente, ¿vale? Han llegado a la misma conclusión, a esa misma resolución, con modificaciones homólogas. No homólogas es si compartieran genética, no. La B dice coevolución. La coevolución, ¿vale? Es cuando lo que hablábamos, por ejemplo, de la presa que más corre es aquella que se salva y la especie depredadora que más corre es aquella a la que alcanza a la más lenta. Entonces siempre las siguientes generaciones pues van sobreviviendo la más rápida de los depredadores y la más rápida de las presas, ¿no? Eso sería coevolución. Luego también los insectos, ¿no? Que se parecen a las plantas, todas estas cosas sería la coevolución a la vez. No es aquí. La evolución paralela, pero no convergente. La evolución paralela involucra mucho más que un rasgo, ¿vale? Si no estamos hablando de soluciones a convivir en nichos ecológicos realmente similares. Entonces son ejemplos de convergente, de una evolución convergente, pero a lo grande. Así que por eso, para este caso, no encajaría. Y tenemos a los mamíferos y a los placentarios y a los marsupiales, ¿no? Ahí sería para la paralela. La de evolución convergente con adaptación análogo, ¿vale? Sí, con adaptación análoga, vale, perfecto. La 14, la D de Dinamarca, y esta es tema 4. Vamos con la 15. La 15 dice, considerando un conjunto de todos los cromosomas que tenemos las personas, el mayor número de cromosomas diferentes, sin tener en cuenta los casos de anomalías y todo esto, los tienen, vale. A ver, esta pregunta, dices, a ver, ¿por dónde quieren ir? Vamos a verla. Me está diciendo conjunto de cromosomas, conjunto de todos los cromosomas que tenemos las personas, ¿vale? A nivel general, todas las personas somos diploides, entonces es como decir 23 parejas, pues tenemos 46 cromosomas, ¿no? Bien. Me está preguntando el mayor número de cromosomas diferentes, ¿vale? Dices, ¿vale? Y las alternativas son o mujeres, hombres, ninguno de los dos porque todos tenemos 46, o mujeres porque aunque su cromosoma extra esté inactivado. Vale. Esta de la D, de las mujeres, cromosoma X esté inactivado, esto sería si nos hubieran preguntado por la dotación genética, es decir, el número de genes. Si nos hubieran preguntado por el número de genes, es cierto que las hembras, cuando tenemos los dos cromosomas X, nos olvidamos del síndrome de Turner, ya nos ha dicho que eliminemos anomalías, entonces cuando tenemos las dos X, sabemos que gracias al cromosoma X se bloquea uno de los dos, hay una condensación, pero sabemos que hay parte de ese condensado que se escapa, ¿no? Ese 15% donde tenemos ahí el SOX, que nos da ese poquito más de altura, entonces eso sí que nos confiere que tenemos algo más, ¿no? Tendría sentido si me hablara de dotación genética. Pero no me está preguntando eso. Me está preguntando por el número de cromosomas diferentes. Y dices, vale, a ver. Entonces, los hombres y las mujeres tenemos el mismo número de cromosomas autosómicos. El mismo número y el mismo tipo. Tenemos 2 del 1, 2 del 2, ¿vale? 2 del 3, 4, sí, hasta 22. Entonces esos los tenemos iguales, se anulan. ¿Dónde está la diferencia? Y decimos, mujeres, pues a ver, las mujeres... Además de los cromosómicos, de los autosómicos, tenemos
¿Cuántos cromosomas X tenemos? Tenemos 2. ¿Tenemos algún tipo más? No. Vale, hombres. Los hombres, pues ¿cuántos del X tienen? 1. ¿Y de la Y cuántos tienen? Otro. Es decir, los hombres tienen un cromosoma más diferente que las mujeres. Tienen el X igual que las mujeres, los autosómicos igual, y además tienen el Y. Entonces yo entiendo que van por ahí, que van porque tienen ese Y, que es un cromosoma diferente más que ellas. Por eso yo aquí respondo que es la B de Barcelona, ¿vale? Esta, bueno, me parece que es un poco eso, o sea, un juego de date cuenta de lo que te estoy preguntando. O sea, yo lo he tenido que leer un par de ocasiones y tal, entonces, claro, ¿vale? Digo, vale, número de cromosomas diferentes, ¿sí? Entonces, esa es mi respuesta. Y esto yo lo enmarco en el tema 2. Vale, vamos con la 16. ¿Cuál es el uso de la contrastación observacional en psicobiología? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que se utiliza para realizar experimentos controlados no, sin variables independientes, no, vamos a ver. Si son controlados, hay variables independientes. En este caso no pueden ser controlados, por lo tanto no hay variables independientes. Por eso la A la eliminamos. La B dice, se recurre a ella cuando no es posible controlar las variables independientes, lo que acabamos de decir, buscando verificar o falsar una hipótesis a través de la observación de cómo covarían medidas biológicas y conductuales. Vale, muy bien. La C dice, es la única manera de investigar la conducta sin involucrar ningún tipo de medición. ¿Vale? Sería ningún tipo de intervención, eso sería lo correcto, intervención. Pero aquí la han cambiado por medición, así que no, esta no es correcta por ese detalle. La C, se limita a la fase inicial de la investigación antes de realizar experimentos controlados. Se limita, no, se puede insertar en cualquier momento de la fase, de lo que es la fase experimental como tal, ¿vale? Así que este es el tema 1 y yo considero que es la B de Barcelona por lo que digo. Vale, muy bien. Nos vamos a la 17. A ver. Nuestro amigo Darwin dice, según Darwin, ¿qué fundamento debe tener la psicología? Bueno, pues Darwin, ¿con qué lo vamos a asociar? Con la evolución, ¿no? La fisiología del comportamiento, esto lo podemos asociar más bien con Wundt, aunque luego se decantó más bien por procesos más, ¿no? Internos, como la introspección, pero eso sería más bien Wundt, por si acaso. La evolución por selección natural, por supuestísimo que sí. Los patrones de aprendizaje, ¿vale? Tampoco, esto mucho, pues podemos hablar de la ecología, sería por ahí, aprendizaje, ecología del comportamiento, tautología, todo esto. De las capacidades emocionales, pues tampoco me cuadra aquí, ¿vale? Entonces yo esto lo encajo en el tema 1, la 17. Bien, vamos a seguir con la 18. Vale, según Trivers, el conflicto entre padres e hijos se origina por, bueno, a ver, aquí. Esta también he tenido un poco de vuelta por lo siguiente. A ver, dice el conflicto entre padres e hijos. Bueno, básicamente porque los intereses, ya se habla de un conflicto de intereses. ¿Y por qué? Porque de partida el hijo, ¿vale? Cada uno consigo mismo comparte el 100%. Cada uno con el otro comparte la mitad. Entonces, al padre le interesa a su hijo el 50%, ¿vale? No, menos que sí mismo. Y al hijo pasa lo mismo. Entonces lo que hay es que este va a exigirle al padre el doble y el padre le va a dar la mitad. Entonces ahí hay un conflicto, ¿vale? Bien, la A dice disparidades genéticas entre generaciones. Dices, a ver, disparidades genéticas, diferencias genéticas. Se origina por las diferencias genéticas. A ver, se origina porque tienen diferencia de proporción entre lo que comparten uno con el otro y consigo mismo. O sea, lo de disparidades genéticas, dispares, que son diferencias genéticas entre generaciones, ahí me genera un poco, digo, ¿qué es lo que están queriendo decir? ¿Vale? La B dice, diferencias en los intereses reproductivos de ambos familiares. Y digo, a ver, ambos familiares se está refiriendo al padre y al hijo, cada uno, ¿vale? Diferencias en los intereses, sí, tienen diferentes intereses, sí, reproductivos.
pues sí, vamos a ver, el hijo, por él solo sería hijo único, todo para mí, y el padre es como, vamos a ver, yo cuantos más hijos tenga mejor, porque yo cada uno me consumís y me dais 0,5. Entonces, si yo solo te tengo a ti, pues no me compensa. Todo esto hablando desde el punto de vista genético, ¿no? Entonces, vale, está sí, diferentes intereses. Pues el hijo no quiere que el padre se siga reproduciendo y el padre, por supuesto, que se quiere seguir reproduciendo. Entonces, bueno, la B me va bien. El fracaso de los procesos de impronta, ¿vale? Aquí esto tampoco encajaría. Y luego la D, la competencia directa entre hermanos. ¿Hay competencia entre hermanos? Sí, pues una competencia no es tanto directa, ¿vale? Es como, yo no es que tenga algo contra mi hermano, es que simplemente no quiero que mis padres dejen de atenderme a mí, ¿vale? Entonces, bueno, como habla, se origina. Entonces, realmente yo sí que considero que el origen es que hay una inversión diferente a nivel genético. O sea, el hecho de que tengan una inversión genética diferente, ¿vale? De que la relación entre ellos sea desigual a nivel de lo que se comparte genéticamente es el origen. Y la consecuencia es que entonces tienen intereses diferentes. Entonces aquí es donde si la A está refiriéndose a eso, está refiriéndose a que hay diferencias en el grado genético de involucración, esa sería la causa, estoy de acuerdo. Pero es que no lo de entre generaciones, sí, o sea, lo de que disparidades genéticas, no sé muy bien la connotación que le están dando, ¿vale? Por lo tanto, la B, diferencias en los intereses reproductivos, pues hay, sí, o sea, esto para mí, esto es la consecuencia de que originariamente tengan una inversión diferente a nivel genético, ¿vale? ¿Se me entiende? O sea, el hijo consigo mismo comparte el 1%, el hijo con el padre comparte el 0,5%. Entonces, el hijo lo que quiere es que el padre le aporte el doble. El padre dice, mira, tú correspondes a la mitad de lo que yo soy, así que no te voy a dar tanto, ¿sí? O sea, sí que hay disparidades en cuanto a la proporción genética que comparten. Por eso, si la A entre generaciones, claro, la generación 1 y la siguiente, la A si va por ahí, pues tiene sentido, porque esa sí que se origina, eso sí que sea el origen. Y la consecuencia es que eso ocasiona intereses diferentes, claro. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues es muy posible que hayáis elegido la B porque está así, o sea, está clara, diferencias en los intereses reproductivos de ambos familiares, ¿vale? Esta no la veo incorrecta, pero claro, al decirlo de se origina, entiendes mi duda, ¿no? El origen, una cosa es la causa y otra cosa es el efecto. Entonces, si no tuvieran diferencias genéticas, si los dos estuvieran igualmente involucrados, es decir, si compartieran el 1 y el 1, no habría entonces intereses distintos. Si esto no se da, no existirían intereses diferentes. Por eso la causa, si van por donde la A, así que reconozco que aquí estoy un poco por lo que explico, ¿no? Si hablamos del origen, pues entiendo el origen es el hecho de que tener... Pero bueno, no me parece mal responder la B. Y si dirán por correcta la A, pues reclamar honestamente que es que la A no llego a entender muy bien qué significa, ¿vale? Por eso pues entiendo que la B sí la comprendo y sí que tiene sentido, lo único que me puede chirriar es en el tema de se origina. Pero bueno, yo creo que aquí ya le he dado suficientes vueltas, yo la dejo, evidentemente descarto la C y la D. Si la A significa lo que creo que significa, pues sería correcto, porque sería el origen, el hecho de que hay esas dispares entre generaciones, entre uno y otro. Pero si no está queriendo decir eso, si no está queriendo decir otra cosa, pues la B entonces sí sería, ¿vale? Así que la 18 la tengo que dejar con tanta vuelta, así que la dejo. Vamos con la 19. ¿Cómo se denominan las estructuras presinápticas de la neurona que contienen las vesículas sinápticas a través de las cuales el axón establece contacto con la neurona posináptica? Entonces, ¿cómo se denominan las estructuras? Bueno, pues estos serían los botones terminales, ¿vale? Botones terminales.
Y bueno, a ver, es que claro, me da rabia no contestar a una pregunta, entonces yo suelo mojarme siempre y ya luego pues en las resoluciones pues ya se ve. Entonces vamos a elegir la B, que sí que como tal, pues sí, o sea, tienen conflictos distintos, pero honestamente tampoco puedo descartar de todo la A, sobre todo por el concepto de original. Bueno, así que la voy a dejar en la B, pero con todos los comentarios, con lo cual si dicen que es la A, pues sí. Pero el problema está en la comprensión de lo que pretende decir la A, ¿vale? O sea, yo el concepto lo tengo claro, el concepto causa-efecto también, como causa tal, pero bueno, ya está. Que me embalo y me enrollo y ya está. A ver, entonces, la 18 sería del tema 5 y la 19 sería del tema, los botones terminales 7. ¿Vale? Del tema 7. Vale, vamos con la 20. ¿Cuál de las siguientes células forma la capa de mielina? Bueno, pues la capa de mielina, microglia no, estaría asociado más con todo lo que tiene que ver con la protección del sistema inmune, células de Schwann, correcto, en el sistema nervioso periférico, oligodendrocitos, sistema nervioso central, y que las dos son correctas. Pues efectivamente, las dos son correctas. Muy bien. Esto es nuestro querido tema 6. Vamos con la 21. Se organiza bajo los ventrículos laterales, alrededor del tercer ventrículo y tiene una posición central. Debajo de los ventrículos laterales, ¿vale? Alrededor del tercer ventrículo y posición central. Central, ¿vale? Y esto sería ya más lateral. Central, bien. El diencéfalo, y ahí tenemos al tálamo, se localiza efectivamente debajo de los hemisferios cerebrales y estaría en la parte superior, ¿vale? Ya hablaríamos más dorsal en relación al tercer ventrículo. Luego, más rostralmente, tendríamos al hipotálamo, luego tendríamos al subtálamo, que estaría más ventral, y luego lo que sería más caudal, tendríamos al epitálamo. Entonces, el diencéfalo, pues muy bien. La A, muy bien. El mesencéfalo ya lo ubicamos en lo que es el tronco del encéfalo, ¿no? Está lidiando ahí junto con el diencéfalo precisamente y todo lo que sea el encéfalo anterior como tal. El giro dentado, ¿vale? Y el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula y el giro dentado, que tiene que ver más con todo el tema límbico y todo esto, el lóbulo de la ínsula es el que queda cuando separamos los hemisferios cerebrales ahí dentro. Así que aquí, que esto es tema 6, únicamente tendría sentido la A. Vamos con la 22. La 22 dice, ¿cuál de los siguientes nervios cumple las siguientes características? ¿Vale? Es un nervio mixto. Bien, inerva musculatura que controla la expresión facial, ¿vale? Es un nervio craneal, ¿vale? Oculomotor, trigémino, facial y troclear. Los 4 son craneales, así que eso no nos ayuda. Después, nervio mixto, ¿vale? Pues eso nos ayuda porque tenemos que es oculomotor, ¿vale? Oculomotor significa que es motor. Trigémino, y dices, este que es el trigémino, este sí que es mixto. Y el facial también es mixto. Y luego tenemos el troclear, que el troclear, este sería motor únicamente, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo el oculomotor, que es el 3, el troclear, que es el 4, el trigémino, que sería el 5, y el facial, que es el 7, ¿vale? Entonces, el trigémino es el que tiene más bien que ver con lengua, boca y masticar, ¿vale? Y el facial sí. El facial, las expresiones, facial, efectivamente. Así que sería la C de casa. Vamos ahora con la pregunta 23. La 22, que no lo he dicho, sería del tema 6. Vale. Vamos con la 23. Dice, las diferencias de potencial eléctrico a través de las membranas celulares que dan lugar al potencial de reposo se pueden generar fácilmente gracias a... Y dice, las diferencias de concentraciones de los iones a ambos lados de la membrana. Efectivamente, tenemos el potasio, ¿no?, que tiende a salir, tenemos dentro los aniones proteicos que nos dan esta carga negativa y sin embargo no salen. Sí, la permeabilidad selectiva que permite el paso de unos iones determinados. La membrana cuando está en reposo tiene muchísima más permeabilidad, ¿no? Y ahí la conductancia, mayor conductancia del potasio. El sodio, aunque tiene muchísima menos, también algo entra, ¿eh? El potencial de reposo lo genera la bomba de sodio y potasio, no lo genera
lo mantiene y lo restituye después del potencial de acción, ¿vale? Entonces, esto no estaría bien lo de generar. ¿Y la A y la B son correctas? Pues sí, así es. Así es. Y esta sería tema 7. Vamos con la 24. La 24 dice, ¿en qué orden suceden los siguientes eventos durante el potencial de acción? Vale, apertura de canales de sodio. Una vez que pasamos el umbral, efectivamente se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Después se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Eso es, necesitamos un poco todavía más de positivo. Bien, inactivación de los canales de sodio. Eso es, una vez que ya alcanzamos el potencial de acción, se inactivan los canales de sodio y tenemos lo que se llama el periodo refractario absoluto. Aquí de ninguna manera se puede volver a disparar el potencial de acción. Muy bien. Todo lo demás, todas las demás no están bien, la única que guarda la relación real es este. Entonces, esto es tema 7. Vamos con la 25. Dice, ¿cuál de los siguientes iones es el principal responsable de facilitar la unión de las vesículas sinápticas a las zonas densas de la membrana presináptica, conduciendo a la fusión de las vesículas con la membrana del terminal y la liberación de su contenido a la hendidura sináptica? Bueno, pues aquí esto sería nuestro amigo el calcio, esto sería tema 7, así que muy bien. Vamos con la 26. ¿Cómo se integra la información que recibe la neurona a través de sus dendritas? Dice, por la sumación de potenciales en acción, de acción, ¿sabes qué me pasa? Tengo todavía en la cabeza la pregunta esa de marras donde he estado ahí, ¿no? Es como lo que nos pasa en un examen, que estás ahí, que te secuestra una pregunta, pues es que estoy igual, o sea, estoy secuestrada ahora mismo por esa pregunta, tal. Bueno, es así la vida. Entonces, decíamos que la A, sumación de potenciales de acción, no. Estamos hablando que sucede en las dendritas, ¿vale? Entonces, si tenemos así, aquí tenemos la neuronita, su soma, aquí está su axón de manera muy sencilla y entonces aquí es donde sucede la sumación, donde pasa, sucede en el cono axónico, ¿vale? Entonces, los potenciales de acción suceden en el axón, serán consecuencias si se supera el umbral. En toda esta parte no hay potenciales de acción. La B, sumación de potenciales locales, degradados, graduales, decrecientes, pasivos, todos sinónimos, ¿vale? Sí, correcto. C, por la sumación de neurotransmisores. ¿Qué dices? Pues los neurotransmisores se liberarán aquí en caso de que... Nada. La de sumación de potenciales de acción, potenciales locales y neurotransmisores. O sea, esta pregunta es que me hace mucha gracia. No sé, esta originalidad. Así que nada, la B de Barcelona. Y esto también es tema 7. O sea, al final tenemos unas cuantas aquí juntitas del tema 7. 27. La conducción saltatoria. Otra del tema 7, del potencial de acción, se produce gracias a la vaina de mielina que recubre algunos axones. En estos axones el potencial de acción, en vez de regenerarse punto por punto, solo se produce en... Y dices, la parte de la mielina no, entonces en los nódulos de Ranvier, ¿vale? Las dendritas de las neuronas, no. O sea, para empezar, el potencial de acción se va dando en el axón, no en las dendritas. Las partes del axón cubiertas por las dendritas. Las dendritas. Ni por las dendritas, que eso no existe, y por la mielina tampoco. La C, los nódulos de Ranvier. Tenemos un ganador. Eso es, aquí, un ganador. Y luego, la hendidura sináptica. Nada. Entonces, esto es tema 7, 27, C de casa. Vamos con la 28. ¿Cuál es la característica principal de los estímulos supernormales? Estímulos supernormales. A ver, generan respuestas más intensas que los estímulos naturales. Efectivamente, así es, como el ejemplo que vemos del tamaño del huevo, ¿verdad? Del ganso. La B, son menos efectivos que los estímulos normales. Menos efectivos, no más. Sí, lo que hace es que la conducta se aumente en frecuencia y en intensidad. La C, inhiben patrones innatos de conducta. No los inhiben, sino que los activan, ¿vale? Los exageran de manera excesiva. D, están asociados únicamente a estímulos visuales. ¿Por qué visuales? También pueden ser auditivos, no se ha especificado cuáles, ¿vale? Son los EDI, pero en este caso supernormales. Entonces, la 28, la A. Y esto tenemos el tema 4, no, el tema 5, ¿vale? Esto es tema 5. Bien, vamos con la 29. Y la 29 dice, ¿qué concepto explica la capacidad de un individuo para transmitir sus genes directa o indirectamente? Directa o indirectamente. Bueno, la aptitud biológica es para cuando tenemos más bien en cuenta los directos, ¿vale? El directo, que sería la eficacia biológica. Selección natural, no.
Aptitud inclusiva, muy bien, porque aquí encajamos los directos e indirectos y luego adaptación evolutiva, pues no tiene que ver. Y esto es tema 4, ¿vale? Importante lo de directa e indirectamente. Si hubiera dicho directa, pues sí que puede ser perfectamente la aptitud biológica, pero aquí es donde encajarían los dos. Y por último tenemos la 30, que es la membrana neuronal presenta una de las siguientes características, ¿vale? Dice, está formada por una doble capa de fosfolípidos. Vale, doble capa de fosfolípidos, sí. B, regula no selectivamente el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Regula selectivamente, claro que sí. C, presenta proteínas de membrana que en todo caso son receptores para neurotransmisores. No solamente son receptores para neurotransmisores, también tenemos los canales, también tenemos proteínas recaptadoras, o sea que no es solamente receptores para neurotransmisores, no. La D, presenta una capa hidrofílica, vale, hidroaguafílica que le atrae el agua, que se sitúa en el medio de ambas capas de lípidos. En el medio no, en el medio precisamente, o sea, como tenemos, ¿vale? Esta es la célula. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos su núcleo, entonces esta es el espacio extracelular, ¿vale? Esta es la parte de fuera. Entonces, tanto fuera como dentro, lo que hay es agua, ¿vale? Entonces dices, vale, vamos a marcar agua, dices líquido, ¿no? Líquido por aquí y líquido por aquí. Bien. Entonces ya he sabido que a la grasa, el agua, como que no. Entonces, la doble cadena que tenemos ahí de ácidos grasos está una cadena, otra. Una y otra. Y el grupo fosfatito, que es este puntito, queda en la cabeza hacia afuera. Esa cabeza hacia afuera es la que es hidrofílica, le gusta el agua. Las cadenas de dentro no les gusta el agua, es la parte grasa. Entonces, lo que se sitúa en el medio es la capa de lípidos, que es hidrofóbica, ¿vale? Entonces, con esto en cuenta, nos marcamos que es la A, está formada por una doble capa de fosfolípidos. Y esto es tema 6, ¿vale? Entonces, bueno, de este examen que he ido contando, ¿vale? He ido contando aquí, vamos a hablar un momento de esto, he ido contando las preguntas de cada uno, como hago siempre. Del tema 1 tenemos 3, del tema 2 tenemos 1, 2, 3, 4, dependiendo entre si la 9 la contamos como el 2 o no, pues tenemos entre 5 y 6 del 2. Del tema 3 lo mismo, si contamos a la 9 pues tenemos entre 3 y 4. Del tema 4 pues tenemos 5 preguntas, del 5 tenemos 3 preguntas, o sea, normalmente suelen poner 4 de cada uno, pues aquí del 5 se han quedado cortitos de 1. En cuanto al estudio de estos exámenes, el 6 tenemos 4 preguntas del 6 y del 7 tenemos 6 preguntas del 7, ¿no? Entonces, bueno, como puedes ver, yo de este examen considero que la 7 habría que anularla, ¿vale? Porque a mí me da 8 y luego esa en la que me he quedado absolutamente secuestrada, que ahora mismo no recuerdo el número, ¿vale? Con aquí la 18, con el tema de las disparidades genéticas entre generaciones. Bueno, ya he explicado el concepto que hay detrás, el razonamiento, que es lo importante, ver de dónde sale la información. Entonces, dependiendo de lo que pretendan decir en la A, tiene sentido la A, y si tú has contestado la B y dan por correcta la A, pues honestamente no era fácil de comprender. Yo misma tengo mis dudas, ¿vale? La B sé que podría ser. Entonces, bueno, no hay que confundir origen, causa y efecto de las cosas, por eso la 18 me trae loca. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya ido muy bien. Cualquier cuestión que yo no haya podido ver, lo que sea, siempre lo tenemos en comentarios también. Podemos debatir sobre esa pregunta y todas las demás. Y nada, un placer. Como te decía, doy clases, así que si te parece interesante la idea, si te viene bien un apoyo, pues vas a mi página web, a carolinalife.es, y verás que doy de psicobiología, primer parcial, segundo, todas las de estadística, introducción a análisis de datos, diseños de investigación, psicometría y también psicología del aprendizaje. Y bueno, pues con suerte iré añadiendo alguna más. Creo que os he dicho todas. Que tengas muy buen día. Chao.